Mientras yo no tengo, los demás tienen abundancia. Mientras yo estoy triste, los demás están de fiesta. Mientras yo, Señor, estoy pasando pruebas, los demás yo veo que están, ¿verdad?, diferentes. ¿Por qué pasa esto? La vestimenta de los profetas, la vestimenta de los sacerdotes era calidad. Pero dice la Biblia que Juan el Bautista se vestía con pieles de camello. Entonces era como que la ropa más barata, era como que el sensación de aquel tiempo, ¿verdad? Algo así, algo transparente, algo así que parecía plástico, ¿verdad? Nylon, todo se calentaba el cuerpo ahí. Entonces a Juan le dijeron: usted vaya, busque un camello, pélelo y vístase con esa ropa. Pero los profetas, los sacerdotes, los que ministran en la casa del Señor, traen, ¿verdad?, vestiduras de lino fino. Traen vestidura así, calidad, que le refresca, suavecito, ¿verdad? Que se siente bien. Hay una buena sensación en el cuerpo al tener esas vestiduras. Dice: no, usted va a tener algo diferente. Señor, los profetas, ¿verdad? Los sacerdotes toman parte de la ofrenda, toman, ¿verdad?, la mejor porción de algunos borregos, de algunos becerros, de algunas cabras, de palomas, Señor, toman buenas porciones de harina, tienen una buena alimentación. ¿Y yo qué voy a comer?, dice Juan el Bautista, ¿verdad? Pues tú vas a comer miel y vas a comer, ¿verdad?, frutas silvestres, amargas, ácidas. Entonces la formación del que va a ser una voz de Dios tiene que ser diferente sí o sí. Si tu voz Dios la va a usar a través del canto, a través de la predicación, a través de la consejería, ¿de qué manera Dios va a usar tu voz? Tu formación va a ser diferente sí o sí. Gracias por sus amenes. Mientras todos los demás están teniendo manjares en su mesa, muchas veces la tuya puede estar vacía. En muchas ocasiones la tuya tiene un alimento muy amargo. Los demás tienen tortillas calientitas y las tuyas están recalentadas y duras. Los demás tienen, ¿verdad?, carne y usted no tiene carne. ¿Por qué? Porque Dios te está formando a través de todo eso que estás viviendo. ¿Sí dice amén conmigo? Dios tiene siempre que mantener en sujeción la rebeldía que hay en nuestra carne. Y no hay otra manera de mantener en sujeción la rebeldía que obligándola a humillarse. Entonces, qué humillante que es que todos tengan comida calientita y la mía esté quemada y dura. Así es como mi carne se va a mantener humilde para que cuando hable de parte de Dios, mi carne no se levante sobre lo que Dios está haciendo. Si va conmigo hasta aquí. Y esto es lo que el Señor nos declara a nosotros. Muchos aprendemos a clamar desde lo profundo de nuestro corazón, hermanos. En tiempos de desierto se produce un clamor que nace a veces del sentir de abandono. Cuando usted se siente abandonado, de repente usted, ¿verdad?, ya sin fuerza dice: Señor, ¿por qué todo a mí? Señor, ya por fin déjame, ¿verdad?, ganar una, porque todas las pierdo. Señor, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo va a llegar mi turno? ¿Cuándo va a llegar mi bendición? Y empiezas a abrir tu corazón. Porque cuando mantienes todavía el orgullo que no ha quebrantado el desierto, pasas al frente o estás en tu lugar o haces oraciones hasta fingidas y dices: yo confío en el Señor. Y en tu corazón no estás confiando en Él. Entonces es necesario a veces el desierto para que nosotros podamos aprender a clamar desde lo profundo de nuestro ser y no solo por encima. Génesis capítulo 21, versículo 15. Léalo conmigo aquí en la pantalla, mire. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Esta historia, ¿verdad?, se narra de una mujer llamada Agar. Ella tiene relaciones con Abraham, le nace un hijo llamado Ismael, empiezan a haber conflictos y entonces va Sara con Abraham y le dice: ni esta mujer puede seguir viviendo aquí, ni este muchacho, córrelos.
Y Abraham, ¿verdad? Pues obedece a su esposa, agarra un animal, le da alimento, le da agua, le da todo lo que necesita y los corre. Pero escúcheme bien, el lugar donde está Abraham, a espaldas hay muchas montañas, hay muchos valles, hay muchos buenos lugares. No sé por qué razón Abraham decide correrlos y enviarlos hacia el desierto. Un lugar de muerte, un lugar de sequedad, un lugar donde probablemente se mueran los dos. Se va y se les acaba el agua. Y entonces el muchacho, ¿verdad?, empieza a llorar. Se está muriendo de sed, literalmente. Y la mamá lo agarra y lo aleja porque dice que no lo quiere ver morir. Y bueno, siga leyendo conmigo, dice: le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Verso 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Ponga atención a esta palabra, porque al final de la historia esto toma un giro, ¿verdad?, muy importante. Fíjese bien. La mamá dice: vamos a ver hasta donde llegue la flecha. La flecha llegó hasta ahí. Ahí quédate. Hasta ahí llega. Hay un salmo que dice que los hijos son como flechas, que tenemos que dirigirlos y que tenemos que lanzarlos hacia donde Dios dice. Pero esta mujer no está lanzando a su hijo, no le está midiendo la distancia, el lugar donde su hijo va a estar para algo bueno, sino para muerte. Le dice: hasta ahí, porque ahí no te voy a ver morir. Ahí no te voy a escuchar llorar, no te voy a escuchar gritar porque tienes sed, porque vas a morir. Y entonces dice la palabra que ella, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y mire qué bendición el verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en dónde está. ¿Quién tenía que orar en ese momento difícil? ¿El hijo o la mamá? Le vuelvo a preguntar: ¿quién tenía que orar en ese momento difícil? ¿El hijo o la mamá? Y el que oró fue el hijo. ¿Sabe por qué? Porque la mamá se rindió en su desierto. Y que no te vaya a pasar eso, que tú como papá o como mamá te rindas en el desierto, y que sea tu hijo, que sea tu hija el que diga: Señor, ya no aguanto la situación en este hogar, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá. Y dice que el ángel se le presentó, ¿verdad, Agar? Y le digo: ajá, y luego, Agar, ¿qué pasa contigo? Seguimos leyendo, verso 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Hermanos, ¿quieren que hagamos una prueba? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una prueba. Ya se me salió la hermana Ari. Venga, por favor, hermana Concepción, pase al frente, véngase rapidito, pase con su hijo Aldo. Hermana Delia, pase por favor con Axel y háblenmele a la hermana Ari, que pase aquí, ¿verdad? Hermana Mayra, pase por favor con su hija también, Alexa. Pásenle rapidito, hermanos, por favor, que estamos en vivo y nos están cobrando el tiempo, me sale caro. Párese aquí, mire, así en una fila todos. Como ustedes quieran, con un brazo van a agarrar a sus hijos y los van a levantar. Como ustedes quieran. De una mano, si lo quiere así abrazar, a tutu decimos en Honduras, ¿verdad? Como usted lo quiera, pero con una mano. Así como dice la Biblia, mire, sosténlo, dice, con tu mano. Lo levantó, dice, y alzó al muchacho. ¿Listos? Bueno, a las de 3 lo van a levantar y lo más que puedan ahí lo van a sostener. ¿Dónde está la hermana? ¿No vino? Vamos, vamos. No. Bueno, háganlo ustedes, por favor. Ya se perdió la hermana la oportunidad. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Hermana Concepción, ni un poquito lo levanta, hombre, levántelo. Lo cargó muchos meses y ahora no quiere. Hermana Delia, no lo baje, levántelo. Vamos, hermana Mayra, levántela. Híjole, qué bueno que no son Agar ustedes, hombre. Pasen a su lugar, por favor, denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, no dice que fue un niño, dice que fue un muchacho, aproximadamente como de la edad de Axel, ¿verdad? No tan don o tan mayor como Aldo, ¿verdad? Un muchachito así como Axel. Entonces, dice la Biblia que esta mujer, escúcheme bien, que no ha comido, que no ha tomado agua en un buen tiempo, que está cansada, que se siente sin fuerzas, tiene que hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque se dio por vencida en el desierto. Tienes que hacer algo. Hay algo, un propósito para el niño, y se va a cumplir si lo levantas y lo sostienes con tu mano. Y ella lo logró, ¿verdad? No como las hermanas que no pudieron. Verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio al beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. ¿Y fue qué? Todos, ¿fue qué? Por favor, yo espero que usted reciba esto en su espíritu, mire. Porque en muchas ocasiones cometemos el error como papás de declarar palabras de muerte sobre nuestros hijos. Y de repente le dices que no va a servir para nada. Y Dios dice, este va a ser bueno en todo. Se perdieron su amén. Porque eso, mire, ¿qué hizo ella? Lo voy a ir a dejar hasta donde llegue la flecha. Y dice, lo llevó a un tiro de arco. Y ahí lo encontró Dios. La mamá lo abandonó a un tiro de arco. El papá o la mamá lo abandonó diciendo, este no sirve para nada. Y el muchacho está creciendo pensando que no sirve para nada. Y cuando Dios viene y se encuentra con este muchacho, porque oye el clamor de él, que él dice, Señor, ya, solo me ha tocado sufrir en esta vida. Si de verdad existes, acuérdate de mí. Y Dios va en pos de ese joven o de esa jovencita y lo encuentra. Y dice, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu mamá? Que siempre iba a ser un borracho, que iba a morir de eso. Y Dios dice, tú vas a ser alguien muy santo. Gracias por sus amenes. Entonces, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu mamá? Que ibas a terminar esto, haciendo esto, etcétera, etcétera. Por eso le decía, ponga atención a lo que hizo la mamá, porque al final esto cobra muchísima relevancia. Lo que hizo, ¿verdad?, con él. Entonces, mire qué tremendo lo que Dios hace con este muchacho. Ahora, dice la Biblia que el ángel casi le agarró así, mire la carita a Agar, y le dijo a Agar, mira para allá, Agar, ¿qué hay ahí, Agar? ¿Y qué había ahí? Una fuente de agua. ¿Qué necesitaba Agar? Agua. Pero ella solo estaba viendo las circunstancias que estaban pasando y no se daba cuenta que ahí cerca había agua. Todo esto fue necesario para que Dios pudiera bendecir a este muchacho. Entonces, escúcheme bien, por favor, y no lo digo con el propósito o el afán de ofender a ninguno de ustedes, pero a veces Dios quiere bendecir a tu hijo, a tu hija, pero tú no estás alineado al propósito de Dios. Y le digo que no les quiero ofender porque Dios puede usar tu torpeza como papá, tu torpeza como mamá. No estás funcionando como deberías hacerlo y Dios lo va a usar porque quiere cambiar el destino de ese joven. No que continúe y que siga igual. Dios no quiere que las cosas sigan igual. Dios no quiere que los mismos pecados con los que tú luchas, que no has podido ser libre de ellos, ese niño o ese muchacho o esa muchacha termine luchando con ellos. Porque tú no puedes alinearte al propósito de Dios.
No podía Agar ni darse cuenta dónde había agua. Las cosas sencillas no las podía hacer. ¿Cómo Dios le iba a decir a Agar: guía a este joven a que sea una nación grande, como lo hizo con Sara o con Abraham? Cuando Agar no era capaz ni de proveerle agua a su hijo, y en el desierto lo que hacía era perder el control. Por eso yo quiero que usted pueda saber que la palabra de Dios nos dice que Dios va a cuidar de nosotros aún en los momentos más difíciles. Hoy nos gusta recibir mucho un mensaje simple de parte de Dios, entre comillas. Un mensaje que diga: Dios hará un milagro. Dios solo está esperando que le abras la puerta de tu corazón para llenarlo. No queremos mensajes donde Dios nos lleve a un desierto. Andamos tristeando, queriendo evitar el desierto, en lugar de ser valientes, ser esforzados y hacer que nuestra fe crezca en medio de los desiertos. Anote lo siguiente: no podemos sustituir la espiritualidad con la empatía. No puedes hacer eso. No quieras ser un cristiano espiritual sin tener una vida espiritual que crece, que se desarrolla, y simplemente la empatía. El espiritual te anima a entrar al desierto. El empático te dice que no necesitas sufrir. Pero vayamos avanzando en esto. Números capítulo 14, versículo 22 al 24 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El espíritu que necesitamos se recibe en el desierto. Caleb es parte de un grupo que sale con Moisés. El día lunes les decía a los líderes, ¿verdad?, que el nombre de Caleb significa un perro que se aferra, o un perro que muerde y se aferra. Entonces dice la palabra que cuando Caleb y Josué van con los otros 10 espías, regresan y ellos le creen a Dios, y él permanece creyendo en el propósito de Dios. Muchos años en el desierto, él sale vivo del desierto porque le ha creído al Señor. Los demás, como dice el versículo 22, dice: vieron la gloria de Dios, vieron las señales de Dios, tentaron al Señor, pero no oyeron su voz. Entonces seguramente Caleb también cometió estos errores, porque no es perfecto. Vio la gloria de Dios, vio las señales de Dios, seguramente lo tentó, pero dice que, ¿verdad?, menciona más adelante en el verso 24: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. No el espíritu que tenían los demás. Todos hemos leído el pasaje donde Jesús es llevado al desierto para regresar lleno del Espíritu Santo, y cuando regresa le aconsejan a Jesús desobedecer a Dios, desobedecer la voluntad de Dios. Cuando regresan del desierto, Juan el Bautista quiere ser empático con Jesús, que ese es el mensaje con muchos cristianos, y el problema de muchos cristianos hoy, que no les gusta la espiritualidad, sino la empatía. Esta es mejor. Entonces Juan el Bautista le aconseja a Jesús y le dice que no se bautice. Pero en Jesús hay un espíritu diferente, el que quiere obedecer al Padre, y le dice: es necesario que así hagamos. Nosotros tenemos que entender esto, que cuando tú entras al desierto vas a notar una diferencia espiritual entre tú y otros hermanos. Y no es para que te vanaglories, no, es que el desierto te enseña a obedecer a Dios. El desierto mantiene, no humilde, humillada tu carne, para que cuando experimentes la gloria de Dios no te jactes de ella, no nos jactemos de ella. ¿Sí dice amén conmigo? Cuando regreses del desierto siempre va a haber alguien que te va a aconsejar desobedecer a Dios,
porque te va a decir que pobrecito, que ya sufriste mucho. Pero por favor, escucha lo que el Espíritu que recibiste en el desierto te dice. Que veamos las señales, que experimentemos la gloria de Dios, no nos asegura el recibir la promesa de Dios, a menos que decidamos obedecer la voz de Dios. Obedecer a Dios no es fácil, nunca lo ha sido. Teníamos un espíritu humano perfecto en el Edén. Teníamos un espíritu humano perfecto. Cuando Dios crea a Adán, le da un cuerpo, le da un alma y le da un espíritu humano perfecto. Y ni aún así pudo obedecer a Dios, porque para obedecer a Dios se necesita el Espíritu Santo, un espíritu diferente que se recibe en tiempos de desierto. Para obedecer a Dios se necesita un espíritu diferente. El espíritu de usted puede alcanzar la perfección, puede ser perfecto otra vez. Y probablemente cuando esté delante del bien y el mal, de la bendición y la maldición, probablemente volvamos a fallar. Podamos estar en una gloria de Dios perfecta. La gloria de Dios se manifestó en la iglesia, en la oración, en mi tiempo de ayuno. La gloria de Dios perfecta se manifestó. Mi espíritu en ese momento, ¿verdad?, es tocado por el Señor y mi espíritu está alcanzando una perfección que solo la gloria de Dios se la puede dar. Podemos volver a recuperar esto, pero no nos asegura que obedezcamos a Dios, solo el Espíritu Santo. Y este es el espíritu que se recibe, mire, cuando vamos al desierto. Puedes tener la mayor revelación de la gloria de Dios, pero solo el Espíritu de Dios te va a permitir obedecerlo. Cuando sales lleno del Espíritu del desierto, te espera un tiempo de bautismo, un tiempo de morir a las cosas del mundo que hay en ti, que podamos oír la voz de Dios que diga: este es mi Hijo y mi corazón se complace en él. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, pastor, ya salí del desierto, la verdad no me fue fácil, fue complicado, fue difícil, ahora sí que venga la gloria. No, ahora viene el bautismo. ¿Y eso qué es? Que tienes que morir. Aquellas cosas que te llevaron al desierto, aquellas debilidades, aquellos pecados, aquellos problemas con los que has estado siempre luchando, aquellos problemas que mientras la gloria de Dios se manifiesta, ninguno hace ruido, pero que ahí siguen, necesitas morir a eso. Y eso es el bautismo. Necesitas morir a eso. Por eso es importante que entendamos que saliendo de los tiempos de prueba en nuestra vida, necesitamos morir a lo que nos metió ahí. Porque si no, nos va a durar un poco tiempo. El bienestar nos va a durar un poco tiempo. Y al final otra vez vamos a volver a terminar metidos en el problema. Una persona que no es libre de un espíritu de maldición, de pobreza, vive endeudado, endeudada, y el día de hoy puede recibir una gran cantidad de dinero y pagar todas sus deudas. ¿Usted cree que de ahora en adelante va a vivir sin deudas? No, allá se va a meter otra vez. Y a veces ni necesidad tiene, porque hay un espíritu, hay una maldición que necesita ser bautizada, necesita morir. El bautismo es muerte, es sepultura a toda la manifestación de la carne. Diga conmigo: el desierto de Judea. No, pero despiértese por favor y diga: el desierto de Judea. Mateo capítulo 3 versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la voz de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? La palabra Judá, porque Judá es alabanza. Y es bien tremendo que entendamos esto en nuestro espíritu, que el desierto no solo nos trata y nos forma, sino que también provoca una alabanza y una adoración a Dios.
Algo que no nace de la celebración de que todo está bien. Algo que no nace de la tristeza. Póngame una así tranquilita. Pónganme una así suavecita. Una de esas que parece, ¿verdad? Si no fuera por la letra, parece una melodía así como de las de Luis Miguel. Pónganme una suavecita, porque estoy pasando desierto y me siento triste. No me pongan ahorita alabanza, no me pongan ahorita alegría, porque no hay razón para alegrarse. No estamos hablando de ese tipo de alabanza. Dice que Juan el Bautista venía del desierto de Judá. El hombre de que dijimos al principio cómo estaba vestido y cómo se alimentaba, él viene y trae una alabanza. A todos los que han pasado momentos difíciles en el hospital o en diferentes pruebas, siempre cuando los visito les pregunto lo mismo. Cuando usted salga de aquí, ¿de qué va a dar usted testimonio? ¿Cuál va a ser su testimonio? ¿Que se peleó con Dios en esta cama? ¿Que le reclamó a Dios las 3 noches que duró aquí? ¿Que se enojó con Dios y que le preguntó por qué yo tuve que pasar esto? ¿Que los 3 días o 4 días o las 2 semanas que estuvo aquí ni un solo día oró porque no podía orar? ¿Cuál va a ser su testimonio al salir de aquí, al salir de este desierto? ¿Desierto de qué se va a llamar tu desierto? Porque debería de llamarse desierto de Judá. Si dicen amén conmigo. Y dice la Biblia que cuando Juan sale de este desierto, él sale con alabanza. Y él sale alabando y él sale declarando. En todos los desiertos que pasamos, nuestra alabanza a Dios no puede faltar. Anote eso, por favor. No son cantos que representan alegría o que representan tristeza. Son cantos que representan nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Son cantos que honran a Dios en todo momento. Esos son los cantos que salen o que nacen en este tiempo. No son cantos que representan la alegría o la tristeza. Por eso yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que a veces yo no veo tan bueno eso que, hermanos, mire, traje una alabanza, pastor, ¿cómo ves si cantamos esta alabanza? Y la alabanza canta o se trata del testimonio de un hermano que en la canción cuenta cómo antes era borracho y cómo antes era parrandero y cómo era mujeriego y cómo era un drogadicto, y de eso trata el canto, de sus tristezas. Esa pastoresa me gusta, esa es pegadora. No sé en qué momento pensó o piensa o cree que la alabanza se trata de su problema o de lo que está pasando. La alabanza siempre va a tratarse de Dios. Dios es digno de ser alabado en todo tiempo, en todo momento. Esté pasando lo que esté pasando, Dios es digno de ser alabado. Y nosotros tenemos que entender esto en nuestro corazón. Juan el Bautista daba su mensaje desde este desierto, donde su voz clamaba con un mensaje que llamaba al arrepentimiento de nuestros pecados. Porque eso, anote esto, eso prepara el camino por donde Jesús va a pasar y encontrarse contigo. ¿Dónde Jesús va a pasar? En un camino donde me estoy quejando, en un camino donde justifico mi pecado, en un camino donde me creo tan justo y tan santo que digo, yo no me merezco esto. Hay gente que de verdad piensa que Dios es injusto y dice, yo no me merezco esto. ¿Usted piensa que ese es el camino por donde Jesús va a pasar? No. Es el camino donde dice que lo que él clamaba y él decía, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse al Señor. Que ningún desierto nos quite la capacidad de alabar a Dios. Que en el desierto nuestra voz siempre alabe a Dios. Joel capítulo 1 verso 19, me gusta este pasaje que dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. La palabra de Dios dice que el Señor nos va a llevar a lugares de delicados pastos, ¿verdad que sí? ¿Alguien de ustedes ha visto pasto en un desierto? ¿O ha ido alguna vez a un desierto? ¿Hay pasto en el desierto? Hay un montón de ramas secas. Hay cosas que nacen en el desierto y no duran mucho tiempo, ni un día, se secan de la falta de agua que hay en esos lugares y del calor tan fuerte que hay. Y entonces dice
¿verdad? El profeta Joel reconoce que él tenía provisión, que él tenía pasto y que todo eso se consumió en el tiempo de desierto. Señor, yo estaba bien, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó todo esto? Hay una persona que dice: pastor, duré un montón de tiempo y logré juntar la cantidad de 200,000 pesos y se me enfermó mi mamá, y entre doctores y operaciones y medicamentos nos gastamos todo, y ahora estamos endeudados, y ahora ¿cómo pagamos todo? No podía estar yendo a trabajar porque tenía que andar con mi mamá, y también me quedé sin trabajo. Pastos que se quemaron en el desierto. Lo que te proveía, lo que te daba alimento, pastos que se quemaron en el desierto. ¿Cómo solucionamos esto, pastor? Hasta que salgas del desierto, hasta que termine este tiempo donde Dios te está formando, hasta donde puedas empezar a depender de Dios y a confiar en Él, hasta donde comiences a confiar en Dios. ¿Y qué hago en este tiempo? Número 1, arrepiéntase de todos sus pecados. Y número 2, comience a alabar a Dios. Comience a alabarlo. Alábelo, alábelo, adórelo a Él con todo su corazón. Desierto es igual a preparación, y con esto termino. Desierto es igual a preparación. Póngame por favor el pasaje de inicio, Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino. Desierto es igual a preparación. Todos nos preparamos cuando tenemos un propósito. Imagínense que usted dice: voy a estudiar una carrera, y encuentras un propósito. ¿Qué es lo que debes de hacer ahora? Empezar a prepararte. Voy a poner un negocio, encuentras un propósito, te empiezas a preparar. Usted dice: voy a trabajar de chofer y no sé manejar, te empiezas a preparar. Voy a trabajar de albañil y no sé hacer mezcla, te empiezas a preparar. Voy a andar vendiendo tortillas en una moto y no sé manejar, te empiezas a preparar y ni aún así aprendes. No, no es cierto. Dios bendiga a todos los tortilleros de Pinotepa. Gracias por sus amenes. Cuando encuentras un propósito, te empiezas a preparar. Vino un profeta y me dijo que yo voy a cantar. ¿Y usted canta? Pues no. Entonces métase a una escuela y prepárese. Cuando tú encuentras un propósito en Dios, te empiezas a preparar. Y en Dios, desierto es igual a propósito. ¿Lo puede decir conmigo? Desierto es igual a propósito. La preparación en el desierto nos da nuevas capacidades y fortalece nuestras debilidades. El desierto nos beneficia más de lo que imaginamos y no nos daña tanto como le tenemos miedo. El desierto nos beneficia más de lo que tú te puedas imaginar. El desierto va a formar en ti el hombre que siempre has querido y que no has podido lograr de todas las maneras que lo has intentado. El desierto va a lograr en ti ser la mujer que siempre has querido y que no lo has podido lograr de todas las maneras como lo has intentado. El desierto te beneficia más de lo que te puedes imaginar. No le tengas miedo ni temor al desierto, porque no te va a hacer tanto daño como tú piensas o como tienes temor. El enemigo piensa que el lugar para acorralarnos y destruirnos es el desierto. Por eso la Biblia dice que Él constantemente nos persigue y nos hace huir al desierto. Pero es ahí donde Dios hará su obra en nosotros. Dos cosas que nunca debes de hacer en el desierto: quejarte y rebelarte contra Dios. Dos cosas que nunca, vamos a adorar, dos cosas que nunca debes de hacer en el desierto: quejarte y rebelarte contra Dios. ¿Y yo por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi hijo?